de estar en su casa, ¿verdad? Y poder compartir, ¿verdad? Y oír su palabra, y ver cómo el Señor cada día, ¿verdad?, sigue obrando en nuestras vidas y cómo, ¿verdad?, para la gloria y honra de nuestro Señor, ¿verdad?, nosotros testificamos de ella y dejamos saber, ¿verdad?, que qué bendición tan grande es el poder descansar en un Dios vivo, un Dios de amor, Dios justo. Y hoy pues deseo compartir, ¿verdad?, el tema de para servir al Señor. El tema, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad?, y quiero pues poder ¿cómo se dice? Poder explicar, ¿verdad?, cuán importante para servir al Señor, ¿verdad?, solamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el que nos va a permitir a nosotros poder entonces glorificar, ¿verdad?, a nuestro Señor y darle gracias por las múltiples bendiciones que Él derrama. En los mensajes, ¿verdad?, anteriores de los pasados domingos estuve compartiendo los temas de la unidad del Espíritu. Claro, pasajes, no tienes que ponerlo, ¿verdad?, Romanos 12, de 1 al 8, y Efesios 4, 1 al 6. Y el domingo siguiente, y el tema de los dones espirituales, Romanos 12, del 4 al 13, y 1 Corintios 12, del 1 al 13. Y hoy estaremos compartiendo la enseñanza para servir al Señor. La pregunta sería, ¿cómo poder servir al Señor? Y tengo varios puntos, ¿verdad?, que me he señalado, ¿verdad?, para poder entender yo la bendición que Dios me da y nos da a cada uno de nosotros al reconocer, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal y el Espíritu Santo entonces obrar en nosotros, entonces nosotros poder servirle a Él. Y el primer punto, ¿verdad?, cuando reconocemos el amor de Dios que nos dio a nosotros a su unigénito Hijo, para que todo aquel, ¿verdad?, que lo reciba y crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Bueno, lo vemos perdón, Juan 3:16, ¿verdad?, y Juan 1:12, ¿no? Vamos a tener más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, ¿verdad?, y en Juan 1:12, ¿verdad?, que dice que a todos los que le recibieron, ¿verdad?, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Cuando nosotros entonces reconocemos y aceptamos a Jesucristo, entonces nosotros estamos preparándonos, ¿verdad?, para servir al Señor. El segundo punto, ¿verdad?, no debemos de callar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no debemos callar. Si vamos a Romanos 1, 16 y gracias. Y Romanos 1:17, el apóstol Pablo enseña, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, para poder servir nosotros a nuestro Señor, es importante que nosotros no callemos, que nosotros testifiquemos, que nosotros dejemos saber de ese amor de Dios. El otro de los puntos, ¿verdad?, el tercer punto es cumplir nuestra encomienda de llevar a cabo la gran comisión que nos es dada. En Mateo 28, el 18 al 20, ¿verdad?, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos discipulando, estamos enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, otra palabra, que guardemos sus mandamientos, que nosotros lo
nos concentremos ahora en lo que la palabra de Dios enseña, no lo que yo entiendo, lo que yo quiero, sino que es importante que lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Y dice y nos garantiza: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Así que, fin del mundo no existe porque vamos a tener su presencia de eternidad. Pero ya se les recrea de que el fin del mundo cuando lo termine, ¿verdad? Pero estamos completamente y vamos a estar constantemente en él. También en la gran comisión en Marcos, ¿verdad? Nos dice, vamos a usar que dos versículos de ellos, ¿verdad? Dice: y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda aquella palabra, lo mismo que está diciendo, ¿verdad? En Mateo, Marcos lo está recopilando, pero Marcos usa, ¿verdad? Le añade, vamos a poner así, o aclara un poquito más en el versículo 16, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Cuando Jesús le da encomienda a sus discípulos, ¿verdad? Marcos toma esa peculiaridad y enfatiza la importancia de si tú rechazas, ¿entiendes?, la enseñanza y el amor y el sacrificio de Jesucristo, tú mismo es que te condenas. Por lo tanto, ¿verdad?, para poder servir es que estoy cambiando la voz ahora, ¿verdad? Cuando estamos en ese momento cambiamos la voz, así que gloria a Dios, amén. Y pues cuando vemos este punto podemos entender nosotros entonces cómo nosotros podemos servir al Señor. Cuando queremos servir al Señor tenemos que reconocer nuestros deberes como cristianos. Y vemos aquí la enseñanza, ¿verdad?, que el apóstol Pablo en Romanos nos enseña, ¿verdad?, como leímos al comienzo de servicio, leímos en la lectura, ¿verdad?, de los deberes del cristiano. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, para poder servirle a Dios, nosotros tenemos que reflejar esa santidad. En el versículo 2, vamos ahora del 12, del 2 al 5, continúa diciendo, dice: no conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el mensaje anterior estuve hablando de usted, ¿verdad?, que nosotros pertenecemos a este mundo. Nosotros somos ¿qué? Tenemos que pensar en el mundo proyectado y futuro que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Versículo 3: digo pues, por la gracia que me da a cada cual entre nosotros, que no tenga más alto concepto. Volvemos a ver que nosotros servimos al Señor, no somos nosotros que estamos haciendo, es el Señor y la gracia de Dios, el Espíritu Santo, hablando de nosotros para que el Señor sea glorificado, ¿verdad? Y dice: no tener el concepto más alto del que debe tener, sino que piense decir con cordura, conforme a la vida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4 dice: porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5, para completarlo, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de nosotros. En otras palabras, esa unidad que debe de haber, ¿verdad?, en nosotros, es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, vamos a decir, para trabajar, ¿verdad? Decimos trabajar, estamos hablando de la evangelización, de poder darle la gloria y honra a nuestro Señor, ¿verdad? Y vamos al versículo 9 al 12, ¿verdad? Dice, en el versículo 6 nos decía, ¿verdad?, que de la manera que teniendo diferentes dones, vemos el versículo 9, dice: el amor se hace infringimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Cuando dice que el amor, ¿verdad?, que nuestro amor sea, ¿verdad?, de una forma que se hace infringimiento, quiere decir que ya nosotros, la vieja criatura que teníamos, ¿verdad?, ahora desaparece y ahora reflejamos el amor de quién, el amor de Dios. Para poder servir al Señor tenemos que ¿qué? Mostrar ese amor de Dios. En el versículo 10 que le sigue, ¿verdad?, dice:
amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En otras palabras, ya ese egoísmo que teníamos nosotros antes, ese egoísmo se quedó atrás, y ahora para poder servir al Señor, entonces ese amor de Dios que dice que lo entregó todo al entregar a su Hijo para que tú y yo tengamos su presencia. Pues por lo tanto, ¿verdad? A la medida de esa, pues nosotros tenemos que entonces, como se dice, para servirle tenemos que nosotros reflejar esa nueva, usa la palabra, esa nueva característica, ¿verdad? Esa nueva de nosotros. Esta la lucecita aquí, la que me tiene, que no puedo mirar. El versículo dice, amados unos a otros con amor fraternal, en cuanto a obra, prefiriendo con otras palabras, que el yo ya se quedó a un lado, y ahora es qué, ahora es el cada uno de nuestros hermanos, para mí, son tan y más importantes que nosotros. ¿Estamos? Porque bueno, no debe ser más importante, ¿no? Que nosotros tenemos que dar importancia porque somos hijos de Dios. ¿Estamos claros? O sea, no confundamos la gimnasia con la magnesia, son dos cosas distintas. No. Versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no persuasión, ¿no? En el ministerio del Señor no hay vagos, ¿ok? No hay perezosos, ¿estamos claros? Sino que ¿qué? Ese nuevo espíritu, esa nueva vida que tenemos, el Espíritu Santo entonces nos ayuda a nosotros a sentir ese gozo, esa alegría de poder servir. Que ya la energía mía no es mía, que es el Señor que me da la energía. Amén, ¿verdad? Y con ese mismo espíritu, ¿verdad? Vamos a hacer el versículo 12. Dice, continúa, dice, gozoso en la esperanza, sufrido la tribulación, constantes en oración. Gozoso en la esperanza, porque sabemos que aunque lo estemos pasando, ¿verdad? Como testificaba la hermana Elisa, ¿verdad? Estoy pasando una situación de salud delicada, pero tengo esa seguridad que Dios está conmigo. Que Dios va como el marinero, ¿verdad? Dios va navegando con él en esos mares, ¿verdad? Tempestuosos, pero la barca va a seguir. ¿Estamos amén? ¿Ok? Estamos, ¿verdad? Y importante, hermano, amigo que me escucha, sin la oración, miren que lo digo claramente, sin la oración estamos cojos. Sin la oración estamos nosotros fallando, no podemos caminar recto. ¿Okay? Por lo tanto, la oración, ese pasaje donde acabamos de decirlo, lo seguiré porque me habla mi vida. Cuando Jesús le dice, ¿verdad? Mateo 6:6, dice, vete a la aposenta, entonces, saca tiempo de todo el revolú que tiene en el día, de todas las agitaciones que tiene. No down, puedo buscarla. Puedo buscarla. Saca el tiempo para mí. Amén. Porque ahí es cuando nosotros entonces buscamos intimidad, y ahí es cuando vemos cómo el Señor va siendo glorificado y podemos glorificar a nuestro Señor. El Romano 15:2 dice, cada uno de nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Agrade a su prójimo quiere decir, en el buen español, que nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para no ofenderlo. ¿Estamos claros? ¿Estamos ahí? ¿Okay? ¿Estamos ahí? Estamos hablando el mismo español. Amén. Así que es importante, porque dice que para edificación de las enseñanzas perfectas del Señor Jesucristo para la unidad de la iglesia. El mensaje constantemente, vamos a ver que Pablo utiliza esa palabra de edificación, de edificarse. ¿Por qué? Porque nos edificamos quiere decir que nosotros es como si fuera un edificio, ¿verdad? El edificio comienza de la base y el edificio se levanta. Eso es con Pedro que no vamos a seguir. Espero que esté. O sea, ese edificio en el cual la roca es el edificio. Y por lo tanto, cuando edificamos algo es que sabemos que estamos trabajando
estamos colaborando para que ese evangelio de Jesucristo llegue a todos de una manera que el no creyente, cuando va persiguiendo la palabra de Dios, va viendo en ti y en mí, a través de los dones que Dios nos da, que hay una unidad, y en nosotros hay ese testimonio de que como único eso puede ser posible es a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos entonces nosotros, ¿verdad?, estar conscientes de ello para que nosotros podamos entonces glorificar a nuestro Señor. Para servir al Señor vamos a compartirla ahora Efesios 4 del 11 al 16, ¿verdad?, que le dieron a nuestra jovencita, ¿verdad? Dice: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice que estuvimos también compartiendo en otros mensajes, y el mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿verdad?, a otros profetas, a otros de sanidad, a otros milagros, que cada uno de Dios son dones, ¿verdad que sí? Versículo 13 dice 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar tenemos que nosotros entenderla, que solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Amén. Tú y yo no podíamos. Estamos claros. Dice: perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Otra palabra, para que nosotros podamos llevar el evangelio de Jesucristo. Y dice nuevamente la palabra para la edificación. Ponemos otra vez, ¿verdad?, la extracción que usé yo, ¿verdad?, del edificio que comienza con la zapata, ¿verdad?, con la fundación, ¿verdad?, y ahí se levanta ese edificio, ¿entiendes? Y es el cuerpo de Cristo, versículo 13. Hasta que lleguemos, ¿qué?, a la unidad de la fe. Otra palabra, hasta que lleguemos quiere decir que en ese proceso para servir al Señor va a haber un periodo, ¿verdad?, en el cual nosotros vamos andando, vamos a usar la palabra, aprendiendo, y vamos a estar nosotros coordinándonos, ¿verdad?, para llegar a ¿qué?, al conocimiento del Hijo de Dios. Recuerden, el conocimiento del Hijo de Dios solamente lo produce el Espíritu Santo transformando tu mente. Si tú no has aceptado a Jesucristo, si tú no reconoces la autoridad de Jesucristo en tu vida, no te vistas que no vas, ¿ok? Las bodas son grandes, las fiestas grandes, pero como tú no quisiste, ¿ok?, no quisiste seguir la cuenta y reconocer la autoridad de Jesucristo en tu vida, por más que te prepares, como no dejaste que fuera el Espíritu Santo quien te preparara, no te vistas que lo haga, ¿ok? Dice: a un varón perfecto, volvemos. Recuerde, la perfección la vamos a alcanzar solamente en el momento en que nosotros, la iglesia, sea levantada y lleguemos a la presencia de Dios. Mientras tanto, aquí el Espíritu Santo va a estar trabajando con nosotros, nos va a estar redarguyendo. Cuando digo el Espíritu Santo, estoy hablando, entiende, de que Dios, nuestro amado Señor, va a utilizar todos los medios, a los hermanos, a las hermanas, su palabra, la naturaleza, para corregirnos cuando nosotros nos desviamos. Estamos ahí claros. Dice: a medida de la plenitud de quién, porque vamos a alcanzar la perfección de Cristo. ¿Amén? ¿Ok? Estamos. Seguimos con el versículo 14. Dice: para que ya no seamos, no seamos niños fluctuantes. Mira, ahí no lo leí, ¿estamos claros? Hay que, su carácter y su personalidad es infantil, pero hay una madurez en Cristo. Amén. Es bueno, ¿verdad?, tener su buen de esto, ser contento. Pero cuando estamos hablando, ¿verdad?, es con respecto, esa madurez se consigue a través de la palabra. ¿Se consigue cómo? A través de nosotros permitir al Espíritu Santo que tengamos esa relación íntima con el Señor a través de la relación,
tengamos esa relación íntima con Dios a través del estudio de la palabra. Como en el libro de Hebreos nos lo cita, ¿verdad? No dejar de congregarse, ¿verdad? Como otros tienen, ¿como qué? Como costumbre. En otras palabras, que la reunión, la congregación, el participar de la vida de la iglesia es lo que ayuda a nosotros, al cristiano, a poder forjarnos nosotros el cuidado de que en lugar de que en el tiempo de venir a la casa del Señor estemos haciendo otras cosas que no le agradan a Dios. Porque entonces ese es el problema. Cuando nosotros nos descuidamos en ese tiempo que estamos usando. Volviendo a la vieja criatura, no me lo nieguen, porque empezamos acá, o a lavar el carro, o a hacer unas cosas, ¿entiendes? En el tiempo del Señor, no, tienes tiempo de más, tienes que hacer tu compra. Cuando salgas del servicio, mira, arranque y haz tu compra, pero no te da tiempo de darte el Señor para hacer tu compra. ¿Estamos claros? ¿Me entiendes? Hay que ir a pescar, ¿ok? Pero yo no voy a coger el día del Señor para ir a pescar, ¿ok? Me encanta el béisbol, pero me voy a coger el tiempo del Señor para el béisbol. ¿Estamos claros? Y me encanta el fútbol, lo jugué con mucho tiempo, ¿entiendes? Y me fascina. En otras palabras, quiero decir, démosle prioridad a las cosas, pero como único podemos dar esa prioridad para poder servirle es que nosotros permitirle al Espíritu Santo, ¿verdad? que obra en nuestras vidas. Versículo 15 dice, continúa diciendo, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. El amor es algo el cual, si vemos en la palabra del Señor, el Señor enfatiza constantemente que sigamos emulando, imitando ese amor de Dios. El amor de Dios y el amor que reflejamos nosotros es, vuelvo otra vez, el dejar el yo. ¿Se acuerdan el yo? Eso, que era tu panito, y ya tú mismo lo tengo. ¿Entiendes? Es importante eso. ¿Porque qué? Porque no soy tú y yo, sino que es el Espíritu Santo. Recuerden lo que Jesús les dijo a sus discípulos, Juan 14 y Juan 16, hace claro énfasis a que el Espíritu Santo lo que va a estar en nosotros es lo que Jesucristo enseñó, lo que Jesucristo quiere para el pueblo, lo que Jesucristo quiere ahora para su hermano. Acuérdense que ahora, una vez que aceptamos a Jesucristo, somos su hermano. Estamos en el mismo parque, estamos en la misma onda, como dirían los teenagers, ¿verdad? Efesios 4:16 dice, de que en todo el cuerpo bien concentrado entre sí, por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, ¿verdad? Que el crecimiento no es otra cosa que la edificación. Vuelvo otra vez al edificio, ¿verdad? Desde la base, y el momento que yo reconozco que soy pecador, reconozco que no estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios, comienzo entonces la construcción de ese edificio, ¿entiendes? En el sentido que entonces reconocer eso, empieza la base ahora, ¿de qué? De esa roca fuerte en la cual yo estoy firme, que es el Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a ir creciendo en ese amor del Señor. Y como parte, ¿verdad? de cómo servir al Señor, quiero compartir algunos pasajes del capítulo 14 del libro de Corintios, en el cual el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace una reseña para dejarles saber hay algo que tenemos que quiero que separemos también. La iglesia de Corinto, una iglesia con conflicto, una iglesia donde había unos desórdenes, ¿entiendes? Con respecto a unos dones que habían sido dados y otros dones que se pusieron por el ángel. ¿Estamos claros? Entonces Pablo, a través de este capítulo 4, no solamente le habla a los corintios, sino que lo está hablando a tiempo.
Está muy claro. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando el apóstol Pablo está hablando de profeticéis, hay algo de este versículo en el capítulo completo que tenemos que entender los dones que fueron dados. En un momento dado, Dios le da a los hombres, ¿verdad? Cristo le da a los hombres, a su iglesia, a sus apóstoles, unos dones con unas, vamos a ver, con unas cualidades súper especiales. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que aquel pueblo rebelde entendiera que él era el Mesías prometido y que esos seguidores de él iban a estar dotados, ¿entiendes?, de unos dones, de unos, vamos a usar la palabra, unos poderes especiales para glorificar a Dios, que era lo que Jesucristo estaba haciendo. Acuérdense que los dones que tenían los apóstoles de salvación completo fue lo que Jesucristo estaba haciendo. ¿Okay? Lo que Dios está hablando, y es el don de la profecía, claro. Vamos a entenderlo en dos puntos distintos: la profecía que fue dada a los apóstoles y la profecía que llegó a la iglesia. Eso está muy paquetado. Bueno, la profecía que fue dada a los apóstoles, ¿okay?, fue para que en ellos se escribiera, ¿entiendes?, este maravilloso y único libro, la Biblia, con respecto a la palabra de Dios. Ahora, el don de profecía le he dado al cristiano, a aquellos que Dios los va a dotar de una facilidad de expresión, en la cual ahora pueden llevar ese mensaje que no lo entiendan. ¿Estamos a ver? ¿Okay? Porque nadie, mire, si alguien viene inventándose cosas que no traen la palabra de Dios, esa palabra no tiene de Dios. ¿Estamos claros? Yo no soy un profeta de Dios más nunca. ¿Okay? Y no es que lo invente yo. Miren a los testigos de Jehová, miren a los mormones, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tuvieron una visión que Dios les dio y que profetizaron. Eso no es profecía, eso es embuste. ¿Estamos claros? La mente es engañosa, como estaba pasando en Corinto. ¿Okay? Por lo tanto, vamos al versículo 2. Continúa diciendo: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Okay? Miren, perdónenme los teólogos, ¿okay? ¿Estamos claros? Pero nadie, mira lo que estoy diciendo, ni tú ni yo, ningún teólogo puede, ¿okay?, y mira, estoy hablando bien lento, ¿okay?, puede controlar o puede limitar el poder de Dios para comunicarse con alguien. ¿Estamos bien claros ahora? ¿Okay? ¿Estamos bien claros? Por tanto, Dios se puede comunicar con una persona en el idioma que Él le plazca, en el idioma que Él entiende, porque ese idioma que la persona está recibiendo, ¿ok?, es para la vida de él. ¿Está muy claro? Si fuera para la vida de otro, vamos a ver muy claro cómo sigue abajo. ¿Okay? Dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que sino Dios, para que nadie le entienda, aunque por el Espíritu habla misterio, versículo 3. Sigue. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Otras palabras, al que Dios le dio entonces el don de profetizar, el don de evangelizar, el don de enseñar la palabra del Señor. ¿Okay? Es el importante que Dios quiere. ¿Por qué? Para edificar la iglesia, que todo el mundo lo entienda. Vamos a ver un poquito más adelante después. Vamos a seguir para poder conseguir la idea central. Versículo 4. Dice así: el que habla lengua extraña a sí mismo significa, volvemos a traer de nuevo, Dios le está dando una bendición a esa persona. ¿Okay? Y esa persona, ¿para qué le da la bendición? Para que se edifique su vida con su relación con Dios. Pero es solamente Dios y Él.
no soy tú y yo. ¿Estamos bien? Es una bendición que esa persona está recibiendo en estos momentos. ¿Estamos bien claros? Pero esa bendición es para que se edifique su vida, dice. Pero el que profetiza edifica ¿qué? A la iglesia. No quiero que lo perdamos, ¿ok? No quiero que estamos menospreciando este otro don de lengua. ¿Estamos claros? No se me confundan. ¿Estamos muy claros? Vamos al versículo 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. ¿Por qué Pablo dice esto? Está hablando, ¿verdad? Para que quisiéramos que Dios constantemente te esté hablando con él. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Dice, pero más que profetizar, hablar de lengua, pero más que profetizar una palabra, que prefiero de que cuando explique, la gente se pueda entender. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser, mire la bendición ahora, que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Hay personas que Dios le está dando un mensaje y ese mensaje ahora, una vez, como no solamente es para la vida de él, sino un mensaje a la iglesia. Ese mensaje entonces va a ser entendible y va a ser glorificado Dios a través de ese mensaje de esa persona. Por eso más adelante Pablo claramente dice, no miren, no jamás nunca cometan el error de esa iglesia, ¿verdad? De que evitemos el que se hable de Dios. Estamos viendo entonces lo que el apóstol nos está diciendo en el versículo 17. Vamos a ver el versículo 12 al 15. 1 Corintios 14, el versículo 12 al 15 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Cuando dice procurar abundar en ellos, quiere decir, mira, que te metas adentro, ¿sabes? Que hagas el máximo esfuerzo, ¿entiendes? Para que esos dones glorifiquen a Dios. ¿Para qué? Porque va a hablar para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Pide en oración poder interpretarla. Pero si no puede interpretarla, vamos a ver un resultado posterior. Porque la persona que Dios le está dando ese don de hablarle en esa lengua que nadie le entiende, tiene que tener una relación con el Señor y un testimonio bien grande. ¿Por qué? Porque Dios le está dando una bendición que nos está dando a otros. ¿Me entiende, por favor? ¿Me entiende? ¿Okay? Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Okay? Esto no es una guerra de quién es más espiritual que nadie. Eso es lo que está pasando por Corintios. Y Pablo no quiere eso. Pablo quiere que su iglesia sea edificada. Versículo 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda débil. ¿Por qué? Está en una conmoción, yo uso la palabra que no me malentienda. Está como en un trance en estos momentos. ¿Okay? De tú y el Señor. Algo que es tan grande que no hay interrupción. Miren qué bendición hay. ¿Me entiendes? Pero eres tú el que está teniendo esa bendición. En un momento dado, siempre, mi hermano, mi hermana, va a haber un fruto, ¿ok? Porque cuando Dios te habla, tú estás en intimidad con Dios, es para que Dios sea glorificado. ¿Okay? Si ahí vemos unos testimonios que no deben de ser, miren, tengan cuidado quién está hablando. ¿Okay? Tengan cuidado, porque vamos a ver los frutos. Cuando son de Dios, miren, los frutos se van a ver, amén. Amén, gloria a Dios, porque es una bendición de esa comunión, de esos momentos estrecha con el Señor. Versículo el 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con ¿qué? Con el entendimiento. Dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con ¿qué? Con el entendimiento. Porque cuando tú estás en esa comunión con el Señor,
El entendimiento tuyo ahora, mírenlo, no es tuyo, estamos claros. Es el Espíritu Santo que transformó tu mente, ¿okay? Transformó mi mente, la hizo conforme ¿a qué? A la mente de Jesucristo. ¿Okay? El versículo 17 dice: porque tú a la verdad das gracia, pero el otro es edificado. Pero el otro no es edificado. La palabra, cuando estás hablando en lengua, no va a entender la persona, ¿entiendes? Tú sí eres edificado, pero el otro te ha perdido el paso. Y Señor, la frase perdido el paso, ¿usted me entiende, verdad? Que no hubo un fruto, ¿entiendes? Y eso puede crear una confusión, que es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle y quiere que la persona esté consciente de ello. Versículo 24 al 26 dice: pero si todos profetizan, es importante ahora entendamos, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo un así. Entra una persona nueva a la congregación y como se está hablando la palabra del Señor, entendible, ¿okay? La persona va a empezar a pensar, va a empezar a sentir algo diferente. ¿Por qué? Porque está en su idioma. Versículo 25 dice: lo oculto de su corazón, otra palabra, que cuando llegó allí, ¿entiende? Que creía que nadie lo sabía, se da cuenta que papá Dios lo sabía y que sabía la vida que tenía. ¿Okay? Dice: y así, postrándose sobre su rostro, ¿verdad? Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Esta palabra que reconoce y ahora que viene ese encuentro. Y cada uno de nosotros tuvimos Dios, por lo menos Dios. Claro. ¿Okay? Si me hubiesen hablado de otro idioma, jamás hemos entendido. Y mira que me hablaban y no lo entendía, ¿entiendes? En el idioma mío. Pero que en el tiempo del Señor, ¿verdad? El Señor va preparando, nos va preparando a nosotros para nosotros poder, ¿verdad? Glorificar su nombre. El versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Dice que ¿qué? Hágalo todo para el edificación de la iglesia. ¿Estamos claros? No hay ningún límite ni ningún control. Solamente el control, ¿verdad?, del Espíritu Santo en tu vida. Pero los dones son para la edificación de la iglesia. Y nadie, ni el pastor ni nadie, está para jugar, ¿me entiendes? Los dones de nadie. ¿Estamos claros? Y tengan cuidado, pastor, tengan cuidado, hermanito de hermanita. ¿Ok? Que a veces nos metemos en unos problemas, ¿entiendes? Pero gracias al Señor, el Espíritu Santo nos ha dado dos pescosas y nos interesa qué estás pensando. ¿En qué estás tú parado? Vamos al versículo 39 y 40 y con esto cerramos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua. En otras palabras, no impidáis, está diciendo. ¿Okay? No te metas con el Señor, porque el Señor tiene un mensaje para alguien y tú de uno se autónomo. Me siguen en el español lo que estoy diciendo. ¿Okay? Tengan cuidado, tenemos cuidado, ¿okay? Porque en un momento dado Dios se está haciendo glorificando en una vida. Y si Dios en esa vida, en ese momento, tiene ese mensaje no solamente para él, sino para la iglesia, usted puede estar en toda la completa seguridad que el Señor va a ser glorificado y va a venir. Por eso no sabemos, ¿okay? Nosotros en ese momento, ¿entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? Solamente pedimos al Señor, Señor, glorifica, Señor, aclara. Y miren, el Señor cada día te prepara a ti, me prepara a mí para glorificarlo a través de los dones. El que venga a decirme que el Señor no te habla a ti y te está diciendo algo, tenga cuidado, no juegue con eso buscando a esta persona. Porque si yo me llamo a mí a dos hijos que no sabían quién era, dos hijos me encontraron con personas que yo no sabía quién era la persona. ¿Okay? Y en ese momento el Señor me dio palabras a esa persona. Miren,
a los apóstoles, el Señor, como digo, le hizo esa manifestación más grande, vamos a usar la palabra más grande, ¿verdad? Con más frecuencia, ¿no? ¿Para qué? Para sacar demonios. Pero ten cuidado, no aquí todos tenemos licencia para sacar demonios, ¿qué? En un momento dado, el Señor te da, y me lo dio a mí, estamos claros. Y tengamos cuidado, porque si tú no estás preparado, porque el Señor te envió ahí, mire, la experiencia que tú vas a vivir y vas a tener, no es bueno. Cuando tú sientes ese viento que sale de esa persona, cuando tú ves cómo esa persona es liberada, es lo mismo que los milagros. ¿Quién hace los milagros? Lo hace Dios a través de qué? Santo hermano, por oración, y vemos esos milagros constantemente al pie. Sanación lo mismo. El Señor te lleva un momento dado para que tú ores por alguien, ¿entiendes? Y esa persona es sanada. Si los apóstoles le daban que con la sombra, como cantó el hermano Hilario, ¿verdad? Que con la sombra de Pedro, ¿verdad? La gente era sanada, pero no era Pedro. ¿Quién era quién? Era Jesús. ¿Entiendes? El que estaba sanando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque por ahí hay una hora bien fea, ¿ok? Con respecto a, o unos se burlan, u otros se creen tan intelectuales, que al ser tan teólogos intelectuales, miren, están limitando a Dios. Y a Dios nadie lo limita. ¿Estamos claros? La iglesia, los dones que el Señor dio ayer y hoy son los mismos. Y el Señor va a utilizar a la persona que Él tiene en ese momento para que Él sea glorificado. Porque si no, ¿quién es que hace las obras? Yo no creo que sea de Dios que pueda hacer las obras, porque solamente Dios puede hacer esos milagros. ¿Estamos amén? Y pero tenemos que nosotros, ¿qué? Permitirle entonces al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento para glorificar a nuestro Señor. Cierro diciendo, anhelan dones espirituales que abundan en nosotros para la edificación de la iglesia y que nuestro Señor Jesucristo siempre sea glorificado. Si queremos servir al Señor, debemos pues anhelar esos dones espirituales para que no solamente abunden, sino para que sobreabunden en nosotros para la edificación de la iglesia y que nuestro Señor Jesucristo siempre sea glorificado. Recuerden que la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, y un día vamos a estar en su presencia y vamos a estar en esa boda. Amén. Oramos. Damos gracias, Señor, por este día, por la bendición de Dios bueno, Dios de amor, Dios justo, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que cada día nos